lo de los libros de texto gratuito en los estados, ¿sí? Miren, es un mandato constitucional, es un mandato de la Ley General de Educación, es un mandato de las leyes estatales de educación. Entonces, los libros que ya están en los estados tienen que repartirlos en las escuelas. El único que tenemos que esperar es lo de la controversia constitucional del estado de Chihuahua, que ya también la consejería dio un tema. No hay nada que discutir. Y ahí, si hubiéramos hecho, si no hubiéramos hecho, si hubiéramos hecho, la verdad es que los conservadores, la derecha, están en contra de todo lo que hagamos. Lo hagamos en un momento o en otro. Si hubiéramos hecho una cosa, hubieran planteado otra. Acuérdense, el señor presidente lo ha dicho permanentemente. No pudieron con una cosa, van con otra, no pueden con eso y van con otra y van con otra. Lo que sí nosotros determinamos junto con el licenciado Andrés Manuel López Obrador es que él encabeza el cuestionamiento ideológico y político en contra de los conservadores. Nosotros lo que estamos presentando como parte de la Secretaría de Educación Pública es el proyecto educativo de transformación. Ahí nos centramos, no porque no podamos hablar de lo otro, sino porque tenemos que ubicar quién lleva la guía, quién es el dirigente, quién es el que plantea lo que tenemos que hacer. Y no tenemos otro. Y es una situación de convicción, es el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sobre eso nos vamos. Debemos defender a muerte, ahora sí, como hemos defendido a lo largo de todos esos años, la nueva escuela mexicana y nuestros libros, ¿no? Y algo fundamental que en este proyecto de nación, que qué bueno que se están dando estos foros, es sobre todo cuidar, proteger y defender el legado del ciudadano presidente de la República, ¿no? En eso creo que debemos abonar, trabajar y sin duda concientizar aún más a todos y a todas que nada de esto que estamos viviendo sería posible sin que ese hombre hubiese tenido un sueño, y que quienes tenemos el honor de, en cierta medida, acompañarlos, pues nos sentimos sumamente orgullosos de todos ustedes. Bueno, lo primero es que yo pensé que venía a unos foros para discutir cómo sería el proyecto educativo y me encontré con una sorpresa muy grata. Yo no sé en qué momento alguno de nosotros vio a otros secretarios de educación con la gente, yo no. Me tocó verlos porque he trabajado mucho tiempo en educación, pero me tocó verlos en ceremonias. El estimado doctor Luciano hablaba de utopía. Y yo le quisiera decir que utopía fue para mí, en 2010, mi tesis de licenciatura, hablar de una escuela en la que el proyecto educativo viniera de abajo, viniera de los docentes. Una utopía era pensar que el recurso llegaría directo. Esa era una utopía. Una utopía es, y yo la planteo ahí hace muchos, muchos años, que las normales empezaran con una reforma, porque las otras dos, ¿dónde quedaron las normales? ¿Quién sabe? Al final, porque pues los docentes, ¿para qué? Un poco tonto, porque al final los que van a estar en las aulas eran los docentes, ¿no? Pero las reformas educativas terminaban con los docentes, en las normales, o sea, las normales estaban al final. Eso era una utopía. Me siento muy contenta y lo mismo que la maestra, estoy muy emocionada. Hoy le decía a un compañero que el día de hoy, termino el doctorado en España, regreso y me encuentro con una realidad en educación completamente distinta. Y me siento muy feliz y me siento muy emocionada, muy emocionada. No lo digo por quedar bien, porque de hecho yo no sabía que iba a hacer esto, pero me siento muy emocionada, me siento muy feliz de lo que se está haciendo. Y una cosa importante es, hoy estamos viviendo la utopía, pero las utopías se tienen que concretar. Las utopías tienen que perfeccionarse y hacerse sólidas. Tenemos algunos puntos que quisiéramos decirles, sí, desde los especialistas, pero a mí me parece que esto es
la utopía, me siento muy feliz. Y, y no nada más lo digo de dientes afuera. Yo estudié una licenciatura en educación artística y llevamos varios colegas deseando un proyecto así, como la nueva escuela mexicana. Entonces, desde que surgieron todos estos debates, todos estos problemas, yo me puse la camiseta y yo dije, yo esto lo defiendo. O sea, yo no participé porque no me enteré, porque no estoy dentro del magisterio, pero yo dije, claro. Y mientras más documentos iban saliendo, yo dije, pero si esto es un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, yo les agradezco. En los detalles está el diablo. Lo comento por lo siguiente. Mi esposa concursó para ser directora de una escuela. La semana pasada hubo su consejo técnico con supervisores y justamente el supervisor al que asistieron a la reunión dijo que la nueva escuela que se está proponiendo no sirve para nada. Entonces hay que tener cuidado en esos detalles, porque si la estructura de los supervisores tienen ese pensamiento, cuidado. Le doy las gracias a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho por la educación. Creo que es la primera vez que los ciudadanos tenemos la oportunidad de dirigirnos a las autoridades de esta forma, de forma directa. Nunca había sucedido. Quisiera hacerle 3 cuestionamientos. El primero, secretaria Leticia, ¿se pudo haber evitado el escándalo de los libros si se hubieran hecho todas estas conferencias que se han hecho durante la semana antes de la presentación de los libros? La ultraderecha perversa es perversa, pero yo considero que si se hubieran presentado todas estas conferencias antes, el escándalo hubiera sido menor. Bueno, es lo que yo considero. Por otra parte... Es una pregunta, compañeros, no hay problema. Por otra parte, en cuanto a la educación en matemáticas en la secundaria. En la secundaria se empieza a abordar álgebra. Hay muchos algoritmos que tienen que aprender los niños para que puedan pasar un examen de Comipens. En Comipens les exigen que sepan ecuaciones de segundo grado, sistema de 2 ecuaciones, ecuaciones de primer grado, etcétera. ¿Cómo se va a abordar esto si los planes son con la enseñanza de las matemáticas, con las actividades que se hacen comúnmente, si por ejemplo estos algoritmos no inciden en lo común de la gente? Es muy gratificante ver el entusiasmo y las ganas de participar, y hay que escucharnos todos, pero cómo decidimos uno sí y otro no si todas las intervenciones son importantes. Y no es un asunto de, es que nos tenemos que ir, pero es que sí hay que irse. La verdad es que estamos en la batalla y hay compromisos que estamos cumpliendo, pero habrá oportunidad de vernos y con algunos ya hemos tenido oportunidad de hablar para seguir discutiendo este tema que es fundamental, porque la transformación de la educación tiene que ver como la base para la transformación de la sociedad. Y lo decía muy bien Nora, cuando estamos hablando de este cambio de paradigma, estamos hablando de una revolución de las conciencias. Y hay tantas preguntas y tantas opiniones que hacer porque estamos hablando del sistema educativo nacional. Son los libros de texto, pero no es solo eso, es todo lo que es educación inicial, educación básica, educación media superior, educación superior. ¿Qué queremos en nuestro país? Y estamos hablando de más de 34 millones de estudiantes, casi 2 millones de docentes. De eso estamos hablando. Entonces necesitamos tener paciencia, habrá oportunidad de escucharnos mucho más y como bien lo decía el maestro, hay algunos que no quieren entender, pero si estamos hablando de tantos números, hay muchos que sí.
Y obviamente tenemos que buscar un mecanismo para que lo que ahora que somos autoridades estamos impulsando tenga una base. Si no discutimos y platicamos con los maestros y con los padres de familia, pues entonces lo único que va a pasar es, pues ahorita que están ustedes seguimos la instrucción, pero abajo no pasa nada. Y es fundamental, los maestros, los padres de familia tienen que estar organizados, tienen que pedir que se establezca esta reforma, esta propuesta educativa, y nosotros como autoridad también, pero tenemos que hacer un equipo. Si no, tampoco sirve, ¿eh? Por mucho que la autoridad deseamos ahora nosotros y lo digamos, no. Si no hay ese movimiento abajo, ese movimiento en territorio, ese movimiento de base, ese movimiento con la gente. Entonces, por eso es tan importante que la discusión se haga a todos los niveles. Los comentarios que han hecho ustedes aquí ahorita se tomará en cuenta, veremos desde educación superior cómo podemos incorporar lo de artes, psicología. Solo en el caso de Comipens, o sea, el cambio va. Entonces vamos a ver cómo lo trabajamos. Tiene que ser con Ceneval, tiene que ajustarse a los nuevos, a lo que estamos planteando, y tendremos que encontrar el mecanismo de que esto sea, que concuerde. En eso estamos. No lo hemos visto para este año, pero tenemos que verlo para más adelante. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.